Durante años, Ana Patricia Gámez apareció ante el público con una imagen reconocible, la de una mujer disciplinada, luminosa, cercana, capaz de moverse entre los foros de televisión, las alfombras rojas, las cámaras matutinas y los programas de entretenimiento, con una naturalidad que parecía no romperse nunca. Para muchos televidentes, su presencia era sinónimo de estabilidad. Ganó un certamen, entró a la televisión grande, se convirtió en rostro familiar de Univision, formó una familia, condujo programas de alto alcance y construyó una marca personal apoyada en la simpatía, la elegancia y la constancia. Pero las figuras públicas rara vez viven una sola historia. Hay una narrativa que se muestra frente a las cámaras y otra que se reordena fuera de ellas. En los silencios, en las decisiones familiares, en los cambios de contrato, en las pausas laborales y en las frases que, aunque breves, revelan más de lo que parecen. En el caso de Ana Patricia, esas señales se fueron acumulando. Una salida de la televisión para concentrarse en sus hijos, el regreso a proyectos puntuales, el cierre de etapas profesionales, la atención a su negocio, el final de un programa que la había mantenido en pantalla durante años y, finalmente, la confirmación de una ruptura matrimonial que marcó un antes y un después en su vida pública. Por eso, cuando el público lee que, a los 38 años finalmente reconoce lo que muchos sospechaban, la frase no necesita apuntar a un escándalo. Puede leerse de otra manera, como el reconocimiento de que detrás de la imagen serena había una mujer atravesando una reconstrucción profunda. La sospecha no era una acusación, era una intuición colectiva de que algo importante estaba cambiando. Y ese cambio, lejos de reducirse a una separación, habla de identidad, trabajo, maternidad, exposición mediática y supervivencia profesional. Esta es la historia de una figura que, tras más de una década de presencia constante en la televisión hispana, parece haber entrado en una etapa más compleja, menos perfecta, quizá más real. Ana Patricia Gámez saltó a la fama tras ganar Nuestra Belleza Latina en 2010, un triunfo que le abrió las puertas de Univision y la convirtió en una de las caras mexicanas más reconocibles de la televisión hispana en Estados Unidos. A partir de ahí, su carrera se vinculó con programas como Despierta América y más tarde Enamorándonos USA, donde compartió conducción con Rafael Araneda durante varios años. People en español recordó en 2026 que su victoria en el reality de belleza marcó el inicio de una trayectoria televisiva que incluyó esos espacios y que terminó girando hacia una nueva etapa con Telemundo. Sin embargo, el punto central de esta historia no está solo en la fama, está en el contraste entre lo que se ve y lo que se sostiene. En 2021, Ana Patricia anunció una pausa laboral para dedicarse a sus hijos. Una decisión que sorprendió a quienes la asociaban con una presencia permanente en pantalla. People en español registró entonces que dejaría la televisión y el reality Enamorándonos, y más tarde publicó sus palabras sobre el deseo de vivir momentos cotidianos con sus hijos. Aquella pausa fue el primer indicio de algo mayor. Ana Patricia no estaba solo deteniendo una agenda, estaba negociando una nueva forma de estar en el mundo. Luego, vendrían el regreso a la pantalla, la permanencia en Enamorándonos, la despedida del programa, el enfoque en su tienda Beation, el proceso de divorcio con Luis Carlos Martínez y, en 2026, su incorporación a Telemundo como colaboradora e invitada en conducción en distintos espacios. Antes de convertirse en una figura recurrente de la televisión hispana, Ana Patricia Gámez fue vista por el público como una historia de ascenso. Su triunfo en Nuestra Belleza Latina, 2010, no solo significó una corona. Representó la entrada a una maquinaria mediática, donde la imagen, la disciplina y la capacidad de conectar con la audiencia son tan importantes como el talento frente a cámara. La televisión no convierte automáticamente a una ganadora en comunicadora. Ese proceso exige continuidad, resistencia y adaptación. En sus primeros años, Ana Patricia fue incorporándose al lenguaje de la televisión diaria. El público la vio en espacios de entretenimiento, en coberturas ligeras, en entrevistas, en segmentos de moda, de celebridades, de familia y de actualidad. Poco a poco, dejó de ser únicamente la reina de belleza para convertirse en una conductora reconocible. Ese cambio parece simple desde fuera, pero en la industria televisiva es uno de los pasos más difíciles. Pasar de ser noticia a narrar noticias, de ser presentada a presentar, de ocupar un lugar por una victoria previa a sostenerlo por oficio. La televisión matutina, en particular, exige una mezcla compleja de habilidades. Quien aparece en pantalla debe parecer espontáneo, aunque haya una rutina estricta detrás. Debe transmitir cercanía sin perder control.
Debe reaccionar a temas ligeros y a momentos sensibles. Debe verse natural, aunque cada segundo esté organizado por productores, tiempos de corte, cámaras y pautas comerciales. Ana Patricia aprendió a moverse en ese territorio, y esa capacidad explica por qué su nombre sobrevivió al paso de un certamen. El público hispano en Estados Unidos suele construir una relación íntima con los rostros de la televisión diaria. No los ve solo como presentadores, sino como parte de la mañana, del almuerzo, de la conversación familiar. Por eso la imagen de Ana Patricia terminó asociada con una estabilidad emocional. Sonrisa amplia, tono amable, presencia elegante, lenguaje familiar. Esa cercanía, sin embargo, tiene un costo. Cuanto más cotidiana se vuelve una figura pública, más siente la audiencia que tiene derecho a interpretar su vida. Ese fenómeno explica por qué, años después, cualquier cambio en su agenda, cualquier pausa laboral, cualquier ausencia o transformación personal podía ser leído como señal. La televisión crea familiaridad, y la familiaridad genera sospechas. No necesariamente sospechas maliciosas, sino preguntas. ¿Por qué dejó un programa? ¿Por qué volvió? ¿Por qué cambió de cadena? ¿Por qué habla ahora de nuevos comienzos? ¿Qué ocurrió detrás de esa imagen de estabilidad? Durante su etapa en Univision, Ana Patricia fue consolidando una marca basada en la simpatía y la constancia. Luego llegó Enamorándonos USA, un formato muy distinto a la televisión matutina tradicional. Allí, el eje no era solo informar o acompañar, sino manejar emociones ajenas, citas, historias sentimentales, conflictos, reconciliaciones, expectativas amorosas. La conductora debía ordenar un espectáculo donde el amor se convertía en contenido televisivo. Esa experiencia es relevante porque, mientras ella conducía historias de parejas frente a millones de espectadores, su propia vida familiar era vista como una especie de contrapunto estable. Esa imagen de equilibrio fue parte de su valor mediático. Ana Patricia no era presentada como una figura polémica, sino como una conductora familiar, trabajadora, madre, empresaria y comunicadora. En una industria donde el escándalo suele producir audiencia rápida, ella construyó otra ruta, la de la presencia amable y confiable. Pero esa ruta también puede volverse una prisión. Cuando el público espera siempre serenidad, cualquier fisura se convierte en noticia. El capítulo inicial de su carrera puede resumirse así. Ana Patricia pasó de una corona a una rutina televisiva, de una victoria de concurso a una identidad profesional, de ser una promesa a convertirse en una presencia diaria. Pero en esa misma construcción nació la expectativa, que más tarde haría tan visible su cambio personal. Porque cuanto más sólida parece una imagen pública, más fuerte resuena el momento en que esa imagen empieza a transformarse. La primera gran señal no llegó con un titular de divorcio, sino con una decisión laboral. En 2021, Ana Patricia comunicó que haría una pausa en su carrera televisiva para dedicar más tiempo a sus hijos. People en español publicó entonces que la conductora dejaría la pantalla de Univision y el reality Enamorándonos, una noticia que sorprendió a muchos seguidores. La explicación que dio en aquel momento fue directa. Quería estar más presente en la infancia de sus hijos. La conductora habló de recogerlos en la escuela, llevarlos al parque y compartir rutinas de la noche. People en español recogió esa declaración como parte de una decisión que no implicaba retirarse de todo trabajo, sino alejarse de la televisión para enfocarse en la maternidad y otros proyectos. Esa pausa puede leerse de varias maneras. En una lectura superficial, fue simplemente una decisión familiar. En una lectura más amplia, mostró algo que muchas mujeres de la televisión enfrentan con particular intensidad: la presión de sostener una carrera visible mientras cumplen expectativas de maternidad, pareja, imagen y productividad. El público suele celebrar a las mujeres todoterreno, pero rara vez se pregunta qué costo tiene serlo. Ana Patricia no presentó aquella decisión como una derrota. Al contrario, la comunicó como una elección. Pero incluso las elecciones libres ocurren dentro de contextos que presionan. La televisión demanda horarios, energía, desplazamientos, disponibilidad emocional. La maternidad demanda presencia, paciencia, atención, flexibilidad. La vida de pareja demanda otro tipo de negociación. En medio de todo eso, una figura pública debe además cuidar su narrativa, explicar sin revelar demasiado, compartir sin exponerse completamente, mostrarse fuerte sin parecer insensible. La pausa de 2021 reveló que Ana Patricia estaba dispuesta a cambiar el orden de sus prioridades. Esa es una de las claves de esta historia. No se trataba únicamente de descansar. Se trataba de recuperar control sobre su tiempo,
Para una persona cuya imagen había sido administrada durante años por programas, cadenas, productores y audiencias, el control del tiempo puede convertirse en una forma de libertad. Sin embargo, la pausa no significó desaparición. Ana Patricia mantuvo presencia pública a través de redes sociales, proyectos comerciales y su tienda de ropa. En lugar de salir por completo de la conversación mediática, trasladó parte de su identidad profesional a un espacio más propio. Esa transición también habla de un cambio en la industria. Las presentadoras ya no dependen exclusivamente del foro televisivo. Pueden construir comunidad, vender productos, comunicar desde plataformas personales y sostener una marca fuera de la pantalla tradicional. Pero esa independencia tiene doble filo. Las redes sociales permiten hablar directamente al público, pero también aumentan la vigilancia. Cada publicación puede interpretarse como mensaje oculto. Cada silencio puede alimentar rumores. Cada imagen familiar puede ser leída como prueba de estabilidad o de crisis. Así, el intento de controlar la propia narrativa puede terminar generando nuevas formas de exposición. Cuando Ana Patricia volvió a Enamorándonos, su regreso causó conversación. People en Español recordó que su retorno al programa, tras una pausa para dedicarse a sus hijos, generó revuelo, y que ella respondió a quienes sugerían que había desplazado a otra conductora. Ese episodio muestra cómo incluso una decisión profesional ordinaria puede ser leída bajo sospecha cuando una figura pública ya forma parte del imaginario sentimental de la audiencia. En ese punto, la historia empezó a mostrar una tensión clara. Ana Patricia quería administrar su vida con más autonomía, pero el público seguía interpretando cada paso desde la lógica del espectáculo. Una pausa no era solo una pausa. Un regreso no era solo un regreso. Un negocio no era solo un negocio. Todo parecía indicar algo, aunque no siempre estuviera claro qué. Y tal vez eso era precisamente lo que muchos sospechaban, que Ana Patricia estaba dejando de ser únicamente la conductora de Sonrisa Permanente para convertirse en una mujer en proceso de redefinición. No había todavía una confesión absoluta, pero sí una serie de gestos que apuntaban hacia una verdad mayor. La vida que mostraba en pantalla ya no podía explicar por completo la vida que estaba viviendo fuera de ella. El punto más delicado de la historia llegó con la confirmación del fin de su matrimonio con Luis Carlos Martínez. En octubre de 2025, medios como El Nuevo Día publicaron que Ana Patricia Gámez había solicitado el divorcio de su esposo, con quien había celebrado años de vida matrimonial y formado una familia. Un día después, el mismo medio informó que la presentadora se pronunció tras conocerse la solicitud, en un contexto descrito como el cierre de una etapa después de casi 11 años de matrimonio. El titular recogió una frase significativa: las personas y las etapas cambian. Esa frase es breve, pero funciona como una llave narrativa. No acusa, no detalla, no abre una batalla pública. Simplemente reconoce una transformación. En una cultura mediática que suele exigir explicaciones completas, Ana Patricia eligió una fórmula contenida. No convirtió el divorcio en espectáculo. No ofreció una versión melodramática. No transformó la separación en una guerra de declaraciones. Al menos en su formulación pública inicial, presentó el cambio como parte de la vida. Desde una perspectiva periodística, ese punto es importante. Una separación no debe tratarse como prueba moral contra ninguno de los involucrados. Tampoco debe convertirse automáticamente en una historia de culpables. En el caso de figuras públicas, el riesgo es mayor porque la audiencia tiende a completar los vacíos con suposiciones. Si no hay detalles, se inventan. Si hay silencio, se interpreta. Si hay una frase moderada, se busca una segunda intención. Por eso, el tratamiento de esta etapa exige cautela. Lo verificable es que hubo una solicitud de divorcio y que medios de entretenimiento siguieron el proceso. También es verificable que, en 2026, la separación continuó siendo parte del contexto público de Ana Patricia. ¡Hola! Informó en marzo de 2026 que el año anterior había sido complicado para la presentadora porque, tras más de una década, puso fin a su matrimonio con Luis Carlos Martínez. La misma publicación abordó un aspecto especialmente sensible: la preocupación de su hija Julieta a raíz del divorcio. Ese detalle muestra que el impacto de una ruptura pública no se limita a la pareja. Cuando hay hijos, el foco periodístico debe ser más cuidadoso. La vida familiar de una figura mediática no deja de ser vida privada solo porque sus nombres aparezcan en titulares. En este punto, el título finalmente reconoce lo que muchos sospechaban, adquiere su sentido más claro. No se trata de señalar una culpa ni de insinuar una historia secreta sin pruebas. Lo que Ana Patricia terminó reconociendo públicamente fue que una etapa personal se había cerrado.
La familia, que durante años fue percibida por parte del público como una estructura estable, atravesaba una transformación profunda. Y esa transformación coincidía con cambios profesionales, económicos y de identidad. La ruptura, además, llegó en un momento de reajuste laboral. Enamorándonos USA, el programa que había conducido durante años, dejó de estar al aire. People en español informó en marzo de 2026 que Ana Patricia regresaba a la televisión con Telemundo a pocos meses de la salida del aire de ese programa, y que desde entonces se había mantenido enfocada en su tienda de ropa. Esa coincidencia no es menor. Separarse de una pareja y separarse de una etapa profesional son procesos distintos, pero cuando ocurren cerca uno del otro, pueden producir una sensación de reinicio total. Casa, trabajo, rutina, imagen pública, economía, vínculos y planes futuros entran en revisión. Para una persona anónima, eso ya es complejo. Para alguien observado por cámaras, seguidores y medios, el proceso se vuelve todavía más exigente. En marzo de 2026, Ana Patricia anunció su incorporación a Telemundo. People en español señaló que se uniría como colaboradora e invitada en conducción en programas como La Mesa Caliente, En Casa con Telemundo y Hoy Día, y que su primera aparición sería en el matutino. Hola también reportó que su llegada a Telemundo no significaba necesariamente una posición fija en Hoy Día, sino una participación como colaboradora en distintos espacios. Ese regreso contiene una paradoja. Por un lado, representa oportunidad, una nueva cadena, nuevos compañeros, nuevos formatos. Por otro, ocurre mientras su vida personal sigue bajo observación. La presentadora vuelve a la pantalla no desde la comodidad de una narrativa perfecta, sino desde un momento de reconstrucción. Esa diferencia puede ser clave para entender la nueva percepción pública de Ana Patricia. Durante años, el público podía verla como una figura de éxito ascendente, reina, conductora, esposa, madre, empresaria. Ahora la historia es menos lineal. Hay éxito, sí, pero también pérdida. Hay regreso, pero también incertidumbre. Hay trabajo, pero también proceso personal. Esa complejidad no debilita necesariamente su imagen, puede incluso humanizarla. La pregunta es si la audiencia está dispuesta a aceptar una figura pública menos pulida y más real. La llegada de Ana Patricia a Telemundo fue presentada como un nuevo comienzo. En su anuncio, según People en español, ella misma habló de lo inesperado del medio, de la oportunidad recibida y de su tienda como un lugar que la había sostenido en los meses previos. También afirmó que estaba en una etapa en la que había que trabajar. Esa idea del trabajo como sostén es central. Ana Patricia no regresó a la televisión únicamente para recuperar visibilidad. Regresó en un momento en el que su identidad pública necesitaba reorganizarse. Ya no era solo la exganadora de un concurso, ni únicamente la conductora de Univision, ni solo la presentadora de un programa de citas. Tampoco podía ser definida exclusivamente por su divorcio. La nueva etapa exige una síntesis más amplia. Comunicadora, madre, empresaria, figura televisiva y mujer atravesando cambios personales. Beation, su tienda de ropa, aparece en esta historia como algo más que un emprendimiento. Es un símbolo de autonomía. En una industria donde los contratos pueden terminar y los programas pueden salir del aire, tener un proyecto propio permite diversificar la estabilidad. Para una figura pública, un negocio también funciona como una extensión de marca. Convierte el estilo personal en producto, la audiencia en clientela y la visibilidad en comunidad. Pero construir una identidad empresarial desde la fama tiene exigencias propias. El público compra algo más que ropa, compra una percepción. La confianza en la persona influye en la confianza en la marca. Por eso los cambios personales pueden afectar también los proyectos comerciales. Una separación, una mudanza, un litigio o un cambio de cadena no son necesariamente obstáculos, pero sí alteran el relato alrededor de la figura. La incorporación a Telemundo también tiene lectura industrial. Durante años, Ana Patricia estuvo asociada con Univision. Cambiar de ecosistema televisivo no es un simple movimiento laboral. Implica entrar en otra cultura de producción, otra audiencia interna, otros rostros, otras estrategias. El público que la siguió en una cadena puede acompañarla, pero también puede observar con curiosidad cómo se adapta a un espacio que no fue su casa original. People en español reportó que Telemundo la integraba como colaboradora oficial y que participaría en distintos programas, lo que sugiere una etapa flexible más que un anclaje único. Esa flexibilidad puede ser una ventaja. Le permite probar formatos, recuperar ritmo, mostrarse en diferentes registros y no quedar encerrada de inmediato en una sola función.
Desde una perspectiva de imagen pública, Ana Patricia parece estar haciendo algo que muchas figuras deben aprender después de una crisis. No negar el cambio, sino administrarlo. No se presenta como alguien inmune al dolor ni como víctima absoluta. Tampoco renuncia al trabajo. Su relato reciente combina vulnerabilidad moderada, gratitud profesional y determinación económica. Esa combinación puede conectar con una audiencia que también vive separaciones, reinicios laborales y presiones familiares. Sin embargo, el desafío será sostener coherencia. El público puede aceptar una nueva etapa, pero exige autenticidad. Si la narrativa se vuelve demasiado calculada, pierde fuerza. Si se vuelve demasiado íntima, invade zonas que deberían permanecer protegidas. Si se vuelve demasiado defensiva, alimenta el ciclo de sospecha. El equilibrio consiste en mostrar lo suficiente para humanizarse sin entregar la vida completa al espectáculo. Ana Patricia ha demostrado, hasta ahora, una tendencia a cuidar ese límite. Habla de etapas, de trabajo, de oportunidades, de familia, pero no convierte cada detalle en una exposición pública. Ese manejo puede interpretarse como una estrategia de prudencia. En tiempos de redes, donde muchos famosos responden de inmediato a cada rumor, la contención puede ser una forma de control. Lo que muchos sospechaban, entonces, no era necesariamente una revelación dramática. Era la sensación de que la presentadora estaba viviendo un giro mayor que el visible. La confirmación llegó fragmentada. Primero con pausas laborales, luego con cambios de programa, después con el divorcio, más tarde con el regreso a otra cadena. Cada pieza, por separado, podía parecer un episodio. Juntas forman una transformación. A los 38 años, Ana Patricia Gámez no aparece como una figura que lo haya perdido todo, ni como alguien que solo esté celebrando un triunfo. Aparece en una zona intermedia, quizá la más interesante desde el punto de vista periodístico, la de alguien que debe reconstruirse mientras sigue siendo observada. Esa es una experiencia moderna de la fama. No basta con tener talento. Hay que sobrevivir a la mirada pública cuando la vida deja de coincidir con la imagen que el público había memorizado. La historia reciente de Ana Patricia Gámez no puede reducirse a una frase de impacto. Sí, hubo una confirmación que muchos esperaban, el cierre de una etapa personal y el reconocimiento de que su vida había cambiado de forma profunda. Pero detrás del titular hay una lectura más amplia. Una mujer que pasó de la corona a la televisión, de la televisión al emprendimiento, de la estabilidad pública a la reconstrucción personal, y de Univision a una nueva oportunidad en Telemundo. Su caso refleja una realidad frecuente en la cultura del entretenimiento. El público cree conocer a quienes ve todos los días, pero solo conoce una parte. La cámara muestra gestos, sonrisas, frases y rutinas. No muestra completamente las negociaciones familiares, las dudas económicas, las conversaciones difíciles ni el cansancio de sostener una imagen durante años. Ahora queda una pregunta abierta. ¿Esta nueva etapa convertirá a Ana Patricia en una figura más fuerte, más libre y más cercana al público? ¿O la presión mediática hará más difícil su reconstrucción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ana Patricia Gámez está viviendo su verdadero renacimiento profesional y personal? ¿O todavía falta el capítulo más importante de esta historia?